Ay, Ya, perdón, perdón. ya ¿Qué hice? entramos. ¿O qué pasó? Tú tranquila, sigue. A ver, pero lo que no sé es, si estamos en vivo. Sigue hablando ya, Cari. Ahora sí, perdón, no es que se desconectó aquí todo. Ok, no te preocupes, estoy diciendo, ok. Em, ¿En qué estábamos? Ah, ok, Ah, bueno, pues hablábamos de la película Intensamente, de cómo maneja la parte de la ansiedad, ¿no? Que es una de las emociones que más vienen a consulta. indiscutiblemente, aquí también son los pacientes que más, o sea, es el motivo de consulta más elevado. Y a mí esa película me encanta desde la uno que la vi 600 veces, porque a pesar de que es una película animada y dirigida para niños y tal, es exactamente la función del cerebro. Entonces, a mí me parece una película muy digerible que además, ay, perdón, que además nos enseña y nos dice claramente cuál es la función de cada una de ellas, porque algo que tendemos los seres humanos a hacer es a inhibir las emociones, ¿no? Como a esconderlas, como a bloquearlas, como a negarlas, como a rechazarlas. Y desde que somos chiquitos, el programa es ese, ¿no? Que es no te enojes, no llores, no estés triste, no tengas miedo. Cuando las emociones y a ver, me encantaría, Lu, que tú me dijeras o sea, si sabemos cuál es la función del corazón, ¿no? Que es, pues, bombear sangre y así, ¿cuál es la función, por ejemplo, de, de los pulmones? ¿Cuál es la función de los pulmones? Yo te Respirar, pregunto. oxigenarte. Y la de, no sé, el hígado. El hígado, pues es limpiar, es ese filtro que nos ayuda a filtrar todo lo que nuestro cuerpo ya no necesita, los riñones también a drenar, pero cada uno tiene que ver con una emoción. Es además, exactamente. ¿Y cuál es la función de las emociones? Pues estar nuestro estado anímico, ¿no? Cómo estamos, cómo nos empezamos a sentir. Y a mí me encanta, de verdad, siempre yo creo que mis pacientes, a cada uno les pregunto lo mismo, porque, porque nos, realmente, o sea, decimos, pues sí, o sea, las emociones se sienten y pues la expresan y tal. Sin embargo, cada emoción tiene una función por supervivencia en nosotros. Entonces, o sea, por ejemplo, el miedo, que es la emoción más primaria, es paralizarnos, ¿no? Ante una situación de riesgo, de peligro, y todo eso lo opera el cerebro, al igual que el enojo, todas, ¿no? El enojo que es darnos fuerza para poner límites, la tristeza que va de la mano siempre con tristeza, eh, que en la película, me es inevitable acordarme siempre de esto, ¿no? Que en la película de Intensamente uno sale, no sé si te acuerdas, ¿sí la viste? La Sí, como uno. 20,000 veces, me encanta, tengo hasta el libro. No, no sé si te acuerdas que hay una escena que sale, que está enojo operando en el cerebro de Rayleigh, que es la niña, y de repente tristeza anda quién sabe por dónde, llorando, tirada, y alegría va por tristeza, ¿no? Así de tristeza, te necesitamos, tienes que venir, y tristeza tirada, llorando, y como me acuerdo perfectamente que hace, pues en ese tiempo, ¿no? Que acababa de salir la uno, yo tenía un niñito al lado que decía, no, no, alegría, deja tristeza, que se muera tristeza. Y yo así de, niño, es lo mejor que puede pasar en la película, que llegue tristeza, porque solamente tristeza hace, o sea, así como enojo nos da fuerza, que además es la emoción, si no es manejada, la más destructiva, pues sí, tristeza finalmente sirve para eso, ¿no? Porque nos quita la fuerza. Incluso eso influye en la respiración, si te das cuenta. O sea, estamos enojados y nuestra respiración es súper fuerte, rápida, acelerada. De ahí a que, no sé si ubicamos los emojis estos de WhatsApp, cada emoción también tiene un color, ¿no? Que es el enojo, que es rojo, la tristeza azul, obviamente pues alegría amarilla, y es literal con la función del organismo, o sea, porque estamos enojados, automáticamente nuestro sistema nervioso central autónomo, que es nuestro piloto automático,
da la señal y es todo a la alta, ¿no? Respiración fuerte, de ahí se conecta al torrente sanguíneo, a la frecuencia cardíaca, perdón, que es, o sea, a bombear sangre, de ahí al torrente sanguíneo, de ahí sube la temperatura, sube la corporalidad, sube todo. Entonces, obviamente, pues es para darnos fuerza. Si no existiera tristeza en nosotros, dime, ¿me quieres decir algo? Sí, fíjate que ahorita que estás diciendo, en la número 2 habla de eso, ¿eh? ¿Ah, Habla sí? de eso. Sí, fíjate, porque hay una escena que a mí me encantó en donde le dice, tristeza, alegría. No es que tú crees que yo voy a poder, no es que yo no puedo ir contigo porque tú eres la alegría. Y le dijo, claro que tú eres parte de mí, tú y yo somos una. O sea, yo tengo que estar, tenemos que estar juntas. A mí me impresionó mucho eso porque muchas veces nosotros creemos que la tristeza es mala, ¿sí? Exacto. Y el Y miedo el y enojo, como bonito, ¿no? Pero pues no, por supuesto que no son malas. O sea, todo lo contrario. Si no existiera el miedo, pues nuestro parámetro de supervivencia sería muy bajo, ¿no? O sea, no tendríamos adrenalina, que son, a final de cuentas, los neurotransmisores y hormonas también, que son los que dan la señal en el cerebro. Entonces, terapia que finalmente decimos, yo no necesito terapia o el que necesita terapia es el de enfrente, o yo no creo en las terapias. Terapia es autoconocimiento, principalmente, lo digo. ¿Qué le digo a mi psicóloga de cabecera, no? Miento, y es algo que me parece al día de hoy increíble, es que nadie, o sea, no hay un grado escolar, ya déjate un grado, o sea, una materia que nos hable de esto, ¿no? O sea, a saber cómo manejarnos. Y para mí es simbólico poner, es como decir, ¿manejas? Sí. ¿Y tienes idea de cómo funciona un coche? No, pues no, ni idea. Es lo mismo hacemos con nosotros. O sea, nos dicen, no te enojes, no estés triste, no te estreses, no tengas miedo, pero pues caray, nadie nos dice cómo hacerle, ¿no? Que es la pregunta del millón. Y yo me acuerdo que hace, pues ya tiempo, o sea, es como un comentario muy común que las personas dicen, es que no hay fórmulas para la felicidad o no hay fórmulas secretas para tal cosa. Y pues más que haya fórmulas, volvemos al mismo punto, o sea, es conocimiento de ellas, o sea, saber para qué sirven, cómo funcionan y cómo manejarlas también. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, a final de cuentas, en la inteligencia emocional, ¿no? De quién maneja a quién, las emociones a nosotros o nosotros a nuestras emociones. ¿Algo me ibas a decir? sí, fíjate que ahorita que decías eso y hablaste de no nos enseñan en la escuela las emociones. Yo fui, bueno, ya sabes que fui maestra durante muchos años, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre luché en el colegio era esa parte del trabajo de las emociones de los niños. Me encantaba buscar gimnasia cerebral, ver todo lo que pudiera ayudar a los niños a drenar sus emociones. Y creo que es ahí donde está y el debería no existe, pero haber una clase que ahorita ya lo están manejando, pero lo manejan muy sutilmente. Y algo que acabas de decir muy importante, y nada más quiero recapitular un poquito, que dijiste dos cosas. Una, las emociones y otra, la terapia. El hecho de decir yo no necesito terapia, yo creo que ahí la primera pregunta que te harías es, ¿y entonces cómo estás sintiéndote en este momento? Porque a veces evadimos sentir lo que sentimos para evitar la responsabilidad y por creencias limitantes que ahorita decías, no nos ponemos atención. Pero yo ahí, Cari, una de las cosas que no sé tú qué opines, pero siento que nos da tanto miedo tomar la responsabilidad de nuestra vida. No Exactamente. sé qué opines tú de esto. 100%, Lu, tú lo sabes, es de las bases de cualquier proceso terapéutico, ¿no? Y es el ser responsables de nosotros mismos. Es muy fácil justificarnos y ser víctimas en la vida, decir, es que el de enfrente me hace enojar, ¿no? O es que tú me estresas, o es que esta persona me hace sufrir, o vaya, cualquier situación y lo sacamos.
de nuestra responsabilidad, como tú me haces enojar, por tu culpa yo me estreso, por tu culpa yo no soy feliz, por tu culpa tal. Y ponemos tanto fuera, como en personas, como en situaciones, lo que sea, como que esto me hace feliz, o esto me da tranquilidad, o esto me hace sentir segura. Hay una que yo lo pongo que es así como una regla de tres, ¿no? Cada que dependemos de algo externo a nosotros, es igual, o sea, viene evidentemente por una necesidad, y esa necesidad viene de una carencia, y de las carencias nacen las dependencias. De ahí que somos dependientes emocionales, dependientes obviamente de personas, de objetos, de trabajos, de actividades, cuando a final de cuentas es la emocionalidad, es algo que segregamos nosotros, ¿no? O sea, nadie, es imposible que alguien llegue y te dé, no sé, serotonina o dopamina o cortisol, o sea, es algo que nosotros. Y entonces es, ok, que lo proyectamos, o sea, siempre digo esto también, o sea, proyectamos nuestra emocionalidad hasta en los días, ¿no? Digo, aquí en Puebla han estado los días un poco lluviosos bueno, a mí me encantan estos días, pero algunas personas dicen, ay, como que el día está triste, ¿no? Pues no, un sistema límbico ni tiene emocionalidad, ni segrega ningún neurotransmisor para que tenga emocionalidad, a final de cuentas. Es los que estamos tristes nosotros que proyectamos la emoción hasta en los días, ¿no? Entonces, Perdón, Cari, y fíjate una cosa que acabas de decir, y también es por una creencia, ¿no? O por algo que escuchamos que nos dijeron que cada que llovía te pongas triste o que te comas el pan con el chocolate. es exacto. O sea, o que el cielo está llorando, ¿no? También. Oye, pues tienes Y, mucha gente aquí saludándote. sí, 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 está Nora Hernández, Cintia González, Angelina Hansa, Julieta Collado, Gladys, Angelina, te mandan saludos, pero aquí María Hernández, sí me gustaría decir, dice, ninguna emoción es mala o negativa, que ahorita vamos a platicar un poquito sobre la espiritualidad que va ahí dentro de todo eso, ¿no? Ahorita vamos, pero me llama mucho la atención y me gustó, qué bueno que estén ahí escribiendo, manden preguntas, ahora sí pregúntenle todo a Karina. Otra de las, dice, para mí la terapia es canasta básica si queremos ser y hacernos responsables de nuestra vida. Oye, Cari, aquí con lo que acaba de decir María, y que es muy cierto, no sé si te ha tocado a ti, pacientes que llegan y te dicen, y todavía ni empiezas la terapia y ya te dicen, ¿y cuánto voy a estar con usted? ¿Cuántas veces voy a venir? Espérate. claro, es pregunta de cajón, ¿no? O es una sesión y a la siguiente me ha tocado que me digan, y cómo, o sea, no sé, que llevan a su hija adolescente o lo que sea, y me dicen, y cómo la ve? ¿Cómo va? O sea, y es como difícil, muy imposible, literalmente decir, ¿cuánto dura un proceso? Ni hay un aproximado, o sea, cada quien es terapia individual, el proceso es único, no hay deber ser en la terapia de que no, pues es que tienes tú que superar tal cosa en 3 meses, o sea, no hay manera, o sea, dependiendo pues, del nivel conciencial, de si tenemos o no las herramientas para salir adelante. O sea, yo ahí escuché que mencionabas algunos nombres que digo, wow, o sea, son pacientes que han tenido procesos hermosos, de verdad, increíbles, que han procesado la información maravilloso, y que de repente pasa, ¿no? Que los pacientes que más a veces se resisten a terapia, no es el caso de ellas, pero que se resisten a terapia, terminan, o sea, diciendo, no, pues sí, o sea, indiscutiblemente nadie me había dicho que esto pasaba, ¿no? O que así se hacía. O sea, porque al final de cuentas, pues vivimos encriptados en nuestras ideas sin darnos cuenta o concientizar que la vida no es nuestra idea. O sea, que la vida es la vida, y eso es al final lo que sufrimos también los seres humanos, ¿no? Que las personas no es lo que yo esperaba, o me siento desilusionado, desilusionada,
Y es justamente ese es el dolor más grande en esta dimensión de los seres humanos, porque el salir de la ilusión, Lu, bueno, ¿qué te digo a ti? Dolorosísimo, dolorosísimo. Y las personas, o sea, nos doblamos, hablo en plural, o sea, nos doblamos del dolor. Y es por nuestra idea, o sea, sin hacerlo consciente de que la vida no es nuestra idea, no es nuestra creencia, no es nuestra expectativa. Y entonces las emociones vienen a reforzarnos, pero sí, para empezar, como decíamos en un principio, ¿no? No sabemos cuál es la función de las emociones, no sabemos manejarlas, porque pues tampoco tenemos la obligación, ¿no? Porque pues casi nadie, hoy en día creo que ya hay más apertura ante estos temas, un nivel conciencial diferente, pero aún así sigue siendo pobre el conocimiento de esto. Entonces, la respiración, que yo le llamo que es el volante emocional, o sea, porque a través de la respiración es el manejo de todas y cada una de ellas. O sea, el manejar las emociones no tiene que ver con no sentirlas, pues eso jamás va a pasar. O sea, el manejarlas tiene que ver con dirigirlas. Una, para darme cuenta que es, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, yo pongo que, así como el ejemplo del coche, ¿no? De que sabemos manejar, pero no tenemos idea de cómo funciona un coche, es las emociones, serían como las agujas que nos van indicando, vas a 120, ya no traes gasolina, te hace falta tal cosa, ¿no? Las emociones es lo mismo. O sea, es súbele, bájale, párate, pero si no les hacemos caso, o sea, porque esa es una tendencia súper común, ¿no? Generalizada y normalizada, de hecho. O sea, que estoy enojado y no, a ver, no me tengo que enojar. He tenido casos en terapia que el motivo de terapia es no puedo llorar. O sea, no hay un problema fisiológico de que los lagrimales o algo, o sea, simplemente tengo ganas de llorar, pero no puedo llorar. Y esos son por programaciones muy arraigadas de que desde que somos chiquitos nos dicen no llores, ¿no? O si sigue le veras te voy a dar para que de veras, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pero hasta Algo había una canción de Napoleón, los hombres no lloran, no deben llorar. O sea, bueno, sí. de mis tiempos, ¿no? Oye, aquí está diciendo Ricky Morno, dice, creo que la terapia debería ser básico, que todos hiciéramos mínimo una vez al mes, pero todo el mundo, hasta en las escuelas, y mínimo una vez al año, chequeos bioquímicos para checar el balance de la química cerebral. Está aquí Ginny Ulloa, está María Rentería, que es Toñita, saludos. Y también está, dice Gina Ulloa, cuando se usan los propios recursos o herramientas adquiridos o cuando vas, perdón, o cuando vas a terapia. También a Adriancito dice, tiene una voz armoniosa y equilibrada, Karina. Ándale, te están echando ahí, ya te echaron muchas porras. Oye, Cari, de aquí de lo que dice Ricky, es muy cierto. Fíjate que mucha gente confunde como el mantenimiento, porque todos tenemos, no sabemos a veces cómo drenar, todos, hasta los terapeutas, los psicólogos, necesitamos sacar nuestras propias emociones y como decías tú ahorita, drenarlas, reconocerlas, sentirlas. Y qué tan importante es que hiciéramos eso que él dice, ese chequeo. Ok, yo ahorita no tengo una situación fuerte, pero si yo me hago ese chequeo y me hago ese chequeo bioquímico, voy a evitar muchas cosas y la principal, enfermedades. No sé qué opinas tú sobre eso. Me pones hasta chinita la piel, Lu, o sea, porque digo, claramente está, y más que científicamente probado y comprobado, que las emociones no resueltas detonan en enfermedades y o síntomas físicos. Entonces, hace un tiempo fui a ver una obra que la recomiendo de Ari Telch, no sé si la has visto, que se llama No. Demente. Esa obra me igual que saquen películas como estas de Intensamente, o sea, porque nos hablan muchísimo de eso. Y esto de la química cerebral, a final de cuentas, pues Jung, que es uno de los padres de la psicología, me encanta esta frase de él porque él decía, somos los juguetes de nuestra química cerebral. Y es absolutamente cierto, ¿no? Cuando tenemos la idea o la programación o la creencia,
de decir, es tu decisión, ¿no? O estás triste, o si estás no sé qué, bueno, pues porque no has decidido echarle ganas y no es una cuestión de decisión, es una cuestión de química cerebral que no podemos medir, ¿no? O sea, que vaya, ay, perdón, que no podemos medir a final de cuentas. En esta obra me acordé porque ahí decían algo, el DSM-5 es el manual de diagnóstico de los psicólogos atrás, Ajá. y ahí es en donde vienen todos los trastornos de personalidad y con toda la sintomatología. Y en la obra decían, digo, sin spoilear la obra, pero decían algo que es completamente cierto, ¿no? De una, no es como que alguien tenga un trastorno, y que es un trastorno, es una química cerebral desfasada, pero la pregunta sería, ¿y quién no la tenemos eventualmente así? O sea, porque pasa, en esta obra decían, en la adolescencia, digo, sin herir, por supuesto, ninguna susceptibilidad de nadie, pero pues, ¿qué es la adolescencia, no? Es un desajuste hormonal impresionante, que es el embarazo. O sea, que esos decían en la obra que deberían de venir a modo de, o sea, en el DSM-5, ¿no? Como trastornos, porque sí lo son. O sea, a final de cuentas es, o sea, dependemos de mucho, o sea, vienen en la alimentación, por ejemplo, lo que comemos, los días, o sea, el sol, hace ratito te decías, es que asociamos como que los días lluviosos con chocolate o algo así, o sea, el chocolate, bueno, vaya, el cacao, ¿no? No tanto el chocolate, sino el cacao Ayuda. nos genera, y la serotonina, pues es el neurotransmisor encargado de sentirnos contentos, tranquilos, con la mente más despejada, y a veces no hay un interruptor que digamos, deja voy a subir mi serotonina, deja voy a disminuir el cortisol, ¿no? Mejor conocida como la hormona del estrés. Estamos saturados de cortisol, y el cortisol, más que probado, es el origen de todas y cada una de las enfermedades. O sea, estamos llenos de cortisol y nos baja por completo el sistema inmunológico. De ahí a que vamos al doctor y es, oiga doctor, es que fíjese que, es por estrés. Es que fíjese doctor que me pasa tal cosa, es por estrés. Y dices, no, bueno, o sea, ya no tienen otra manera de diagnóstico que no sea el estrés. Y es completamente cierto, o sea, porque un organismo acidificado, que es el opuesto de alcalino, que es la medición de nuestro pH, es de qué depende, principalmente de dos cosas, una de alimentación y dos de emoción. O sea, podemos ser las personas más sanas de la vida en alimentos, pero si vivimos enojados, estresados, con miedo, angustiados, nos baja el sistema inmunológico al suelo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de un organismo ácido a uno alcalino? Que en un organismo ácido, digamos, metemos una célula cancerígena, un virus, una bacteria, y en un segundo se expande, a diferencia de un organismo más alcalino. O sea, que igual metemos la misma célula cancerígena, virus, bacteria o algún bicho, y en ese instante se muere. O sea, de ahí a, ¿quién nos dice la importancia? O sea, si más bien si las emociones tienen o no importancia en nuestra vida. Y es completamente básicas, o sea, de verdad son por supervivencia, o sea, nos alertan, nos hacen huir, nos hacen parar, nos hacen bajar, pero obvio, haciéndoles caso, ¿no? No peleándonos con ellas, no resistiéndonos a sentir, yo pongo entre paréntesis feo, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, pues la tristeza no se siente bonito, el estar enojados, estar estresados, digo, que son las emociones primarias, ¿no? Que son miedo, enojo, tristeza, alegría y asco, eh, sorpresa también. Y ya vienen las emociones como, digamos, más, o sea, como es ansiedad, depresión, bueno, una serie de situaciones que vivimos, que también el otro día me estaba diciendo una paciente, es que estaba pasando un proceso muy, muy difícil. Me estaba diciendo, es que Karina, siento cosas que ni siquiera puedo describir porque ni siquiera sé qué es. O sea, simplemente lo siento. Si supiéramos tan solo lo que hay emociones, sensaciones que ni siquiera tienen un nombre porque todavía no son conocidas, ¿me explico? O sea, sentimos las que conocemos, pero sentimos más situaciones que todavía no tienen un nombre.
Entonces, pues al final de cuentas siempre es, respecto a esto que decía, no recuerdo el nombre de alguien que leíste, Jimmy algo, que deberíamos checarnos vaya, cómo estamos en nuestra química cerebral y digo, sería algo maravilloso para empezar a checarnos nuestra alcalinidad, o sea, que es, compras unos papelitos en la farmacia que te los metes en la boca y lo checas, o sea, tampoco es como que me tengo que ir a hacer una prueba y me la tardan 3 días, o sea, es de lo más fácil checarnos nuestra alcalinidad. Y dos, es, hoy por hoy hay muchos métodos también, ¿no? De ahí lo conecto con la estimulación transcraneal que sirve y funciona validado. Me cae mal decir esto, pero bueno, a final de cuentas, pues es importante, ¿no? El método de estimulación magnética es un método que está ya avalado por la FDA, por OMS, por todos estos temas de salud, como un método altamente, vaya, o sea, que tiene resultados en un 95%. Entonces, la estimulación magnética, por ejemplo, lo que hace es justamente eso, que es equilibrar nuestra química cerebral. O sea, porque, reitero, las emociones no dependen, no son esa programación que tenemos arraigada de es tu decisión no estar feliz, ¿no? O estás triste porque quieres. Es imposible, o sea, de verdad. Y no obstante, creo que las personas, por ejemplo, que están pasando por una depresión mayor, por cuadros de ansiedad, por situaciones que de verdad no se sienten, digo, quien lo ha sentido, de verdad son el mismo infierno, el no poder dormir, el tener estos ataques de pánico, el tener este desgano en la vida, que dices, pues no depende de mí, no es mi decisión, ni tampoco es que tiene todo para ser feliz y no lo es que tampoco depende de nada externo. Entonces, a través y que además da mucho coraje, ¿no? O sea, que alguien que está pasando por una situación de esas, sé que lo hacen por amor o lo que sea, pero pues los seres cercanos dicen, pues échale ganas. Y no es una cuestión de echarle ganas, es una cuestión de química cerebral que únicamente se regula a través de la frecuencia que tenemos en el cerebro. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta, Mira, aquí hay Lucecita? muchas cosas, ¿eh? Tienes lleno. Fíjate que ahorita que estabas, hablando de todo esto de la química del cerebro, a mí me vienen muchas preguntas que a veces, primero, lo maravilloso que es el cerebro. Segundo, o sea, lo maravilloso, bueno, yo voy a hablar un poquito ya espiritual, ¿no? Lo maravilloso de Dios que nos hizo. O sea, el cómo nos hizo, el cómo funcionamos, pero ahorita que hablabas de este escaneo craneal en el cual te dicen cómo estás, yo creo que es súper importante porque ahí viene la parte otra, yo dándome cuenta cómo estoy, voy a decidir qué quiero trabajar conmigo para poder tener ese equilibrio. Mira, aquí dice Ricky Morno algo muy importante, dice, ¿cuántos psicópatas eran personas normales y por no hacerse un chequeo de algún desbalance químico que pudo haber causado el detonante? Aquí me viene mucho, yo le llamo los niños lastimados, todas estas personas que en este momento pues están en la delincuencia, ¿no? Fue alguien que fueron lastimados y que no tuvieron esa inteligencia emocional, no tuvieron cómo drenar sus emociones y pues por ende su estilo de vida, su modo viviendo, pues está de acuerdo a cómo se desarrollaron. Pero tienes varias, te las voy a ir leyendo y tú me dices hasta allí y luego ya seguimos. Dice Julieta, ¿cómo bajar la intensidad? Esta está súper buena, Cari, ¿eh? ¿Cómo bajar la intensidad de las emociones para que no lleguen a ser nocivas? Por ejemplo, en el enamoramiento. Es decir, cómo distinguir que no es una carencia. Ahí nada más antes voy a echar un chistecito antes de que ya la contestes. Mira, preciosa, el enamoramiento es me enamoro y me miento. ¡Hazte! Ahora sí, tú, ya después te leo las demás. Dice aquí la misma Julieta, es decir, no se está sintiendo la emoción desde una carencia. Ok, ya es tuya, Cari, y ahorita le seguimos con las demás. Okay.
No, pues me encanta esa pregunta porque indiscutiblemente me la ganaste, ¿no? Desde la cábala es que analizan mucho las palabras y el enamoramiento es la parte del amor en donde más miento. Y es efectivamente, el enamoramiento es cómo poder darnos cuenta si no viene de una carencia emocional. A final de cuentas, todo es proyectivo, Lu. Si nos empezamos a auto, ¿no? Decimos, ok, ¿por qué quiero a esta persona? O sea, el enamoramiento y a lo mejor van a explotar varias programaciones ahorita, Lu, pero pues bueno, pues es literal el funcionamiento del cerebro. El enamoramiento, a final de cuentas, parece que nos enamoramos de una persona, o sea, bueno, de las que sean, y es que esa persona me hace sentir tales cosas, ¿no? Indiscutiblemente, como todo, es química cerebral, es oxitocina, para ser exactos, que es la hormona del amor, que segrega a través del otro, ¿no? Y entonces decimos, ay, sentimos maripositas en el estómago, indiscutible, porque todas las emociones, el estómago es el reflejo de todas y cada una de las emociones. Sentimos un vacío, ¿en dónde? En el estómago. Sentimos maripositas cuando estamos enamorados, ¿en dónde? En el estómago. Sentimos miedo y todo es en el estómago porque además está probado que es como si fuera nuestro segundo cerebro, porque incluso hay más conexiones y terminaciones nerviosas en el mismo estómago y segregamos mucho más hormonas y neurotransmisores en el estómago que en el mismo cerebro. Por eso de ahí sentimos en el estómago, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si es carencia? Hay más que el enamoramiento, porque el enamoramiento es una etapa de las relaciones, que es la primera, en donde efectivamente más mentimos. No sé, alguien conoce a alguien y entonces se gustan, y es de ahí los términos, ¿no? De que es que tenemos muchísima química, y es claro, o sea, porque hay mucha química cerebral, pero que a final de cuentas la segregamos nosotros a través de lo que sea que esté fuera de nosotros. Y entonces decimos, ok, la carencia viene, o sea, ¿cómo poder darnos cuenta de eso? O sea, más que en el enamoramiento, o sea, el enamoramiento es química cerebral, pero ya es más bien dentro ya o estando en una relación, o sea, el cómo se lleva una relación. O sea, en donde pasa la etapa del enamoramiento y entonces empezamos a ver la dualidad del otro. No es que el otro muestre lo que no mostró al principio, o sea, es que ya antes era súper detallista y súper caballeroso y súper tal, y ahora ya cambió y las personas no es que cambien, más bien es que al principio mostramos una máscara que no es realmente lo que somos, ¿no? Voy a hablar con ejemplos, me gusta mucho hablar con ejemplos. Es como alguien está saliendo con alguien y dice, no, pues y obviamente que se gustan, ¿no? Y entonces dicen, no, oye, pues es que fíjate que al fin va a haber un partido de fútbol y a lo mejor a mí me cae súper mal el fútbol, por poner un ejemplo, y entonces vamos, ay, sí, claro, ¿te gusta el fútbol? Sí, por supuesto, me encanta, ¿no? Y decimos, claro, me encanta, sí, claro, voy feliz. Cuando pasan ya un año o dos y decimos, no vas a ir ya otra vez vas al fútbol, o vaya, como que no ponemos un pero al principio, ponemos esa mejor versión, esa mejor cara, porque tiene que ver con uno de los tres miedos por los que nacemos, que es el miedo, vaya, que es la misma línea en polaridad, que es a ser aceptados, ¿no? O miedo al rechazo. Entonces, estamos buscando esta aceptación inconscientemente, que eso es natural, o sea, es vaya, psicología de los humanos, que a final de cuentas, cuando podemos identificar si realmente es algo, o sea, que estoy sintiendo, es, es inevitable, ¿no? El enamoramiento, porque es química cerebral. Todo es química cerebral, o sea, sentimos frío y es química cerebral, se nos pone la piel chinita y es química cerebral, sentimos felicidad y es química cerebral, sentimos miedo y es química cerebral, todo es química cerebral, pero obviamente particularmente en el enamoramiento es química cerebral que se siente y mucho. Entonces pasa esa etapa y decimos, ok, bueno, ya cuando nos podemos identificar si es más una relación que está basada en carencias o en necesidades mutuas, es qué nos está conectando con esa persona. Ejemplo, si yo no me quiero a mí misma,
inconscientemente voy a estar buscando en el otro que me quiera. Si yo no me pongo atención y yo no soy mi prioridad en la vida, automáticamente voy a estar proyectando y demandando en el otro, es que no soy tu prioridad, es que no me pones atención, es que no me respetas, es que no me quieres, es que voy a estar constantemente demandando en el otro lo que no hago conmigo misma o mismo. Ahí es cuando nos podemos, o sea, ahí digo, respondiendo a la pregunta, es cuando podemos identificar, pero ya es dentro ya de una relación, ¿no? O sea, porque pues en el enamoramiento es complejo porque es una serie de neurotransmisores, un poco como la adolescencia, el embarazo, que pues nos hacen sentir y que además de ahí la dependencia emocional, ¿no? Y con el otro. A veces minimizamos, ¿no? Cuando hay rupturas de relaciones, decimos, ay, ya va a pasar, échale ganas, tal cosa. O sea, cuando las relaciones terminan, cuando son estas cuestiones en relación a una relación, de verdad, Lu, es en el cerebro, opera la misma, o sea, el manejo es el mismo, más bien el cerebro se maneja de la misma manera si es una dependencia, por decirte, al alcohol o a alguna sustancia o a una persona. O sea, el cerebro entra en esos estados de abstinencia y son súper fuertes. Y el hecho de que sea alguien termina una relación, no es menor que a alguien le quitas, por decir, el alcohol, si es alcohólico, ¿no? O la cocaína, si es cocaína. O sea, las personas llegan a convulsionar neurológicamente en temas de abstinencia. En temas de relaciones no es la excepción. O sea, que minimizamos y decimos, pues como no es alcohol o no es una sustancia de droga, es que el cerebro opera idéntico. O sea, el cerebro le da igual si es una persona o si es una sustancia, ¿me explico? O sea, es algo de fuera, lo que me da, eh, bien dicen que no somos adictos, a final de cuentas, por decirte un ejemplo, ¿no? Así de, esto es café, decimos, ok, somos adictos al café, somos adictos al alcohol, somos adictos a tal sustancia, somos adictos a una persona, y es no. A lo que somos adictos nunca es a la sustancia, es a lo que siento a través de esa sustancia. Generalmente es dopamina, endorfinas y oxitocina, ¿no? Que son los neurotransmisores por excelencia más adictivos. Ya hay que la vigorexia, por ejemplo, que es esta adicción al ejercicio, que las personas que habitúan, o sea, que tienen constantemente que hacen ejercicio, el día que no hacen ejercicio, seguramente van a decir, ay, es que me siento mal. ¿Y por qué se siente mal? ¿Por qué no hizo ejercicio? Claro, o sea, porque no tuvo su dosis química en el cerebro, que es lo que nos hace levantarnos, estar motivados, que son las endorfinas, que es la dopamina, que es la serotonina. O sea, hay 6 neurotransmisores, digo, hay muchos, ¿no? 140, creo que vamos en 140, pero digamos que son los neurotransmisores primarios, ¿no? Que es la serotonina, la dopamina, el cortisol, que eh, la oxitocina, que son los encargados de avisarnos, o sea, los neurotransmisores son los que dan la señal al cerebro para sentirnos como nos sentimos. Y entonces los segregamos o los inhibimos, por ejemplo, cuando estamos muy saturados de cortisol, inhibe la serotonina. De ahí a que, pues, una persona que vive constantemente en estrés, pues difícilmente va a estar sonriendo, ¿no? Y motivada, todo es agobio, todo es preocupación, se truenan los dedos, es como si me viene persiguiendo un león todo el tiempo. Y no es cierto, eso es algo, bueno, hasta aquí hay alguna pregunta porque Sí, hay esto es, muchas, ya sé que te vas. Ok, fíjate, dice aquí María Hernández, deberíamos ser más conscientes y por tanto responsables de nuestra salud mental y emocional, así como con el resto de nuestra salud física. Fíjate, Ricky Mornodi pregunta, ¿cómo drenar el cortisol? Ahorita te leo, bueno, aquí nos quedamos con él y luego ya vemos otra pregunta porque también hay una muy interesante. ¿Cómo se drena el cortisol? ¿Cuál sería una de las técnicas que tú dirías?
indiscutiblemente lo básico es a través de la respiración, indiscutiblemente, porque que por eso te decía, hasta porque ahorita me gustaría entrar en este otro tema que es de lo mismo, pero decimos las emociones y los pensamientos y entonces cómo drenamos el cortisol y cómo le hago para tal cosa, pero que a final de cuentas las emociones, Lu, duran bien poquito en nuestro sistema. O sea, a final de cuentas las emociones dependen, digamos, nuestro cerebro trabaja a través de frecuencias. Si nos sacan un electroencefalograma, vamos a ver en la pantalla o en la hoja, pues pura frecuencia, ondas, que son alfa, delta, beta y gamma. en el sueño. ¿Y para qué son esas ondas? De acuerdo a los lóbulos, el lóbulo frontal, el temporal, occipital, parietal, es lo que vamos a estar mandándole al sistema nervioso central autónomo como orden o como señal para, por decir, estamos con una hiperactividad mental, ¿no? Estamos pensando esto y el otro y tengo este pendiente y tengo que ir por acá. Nuestra actividad cerebral en el lóbulo frontal es hiperactiva. Lo dando la señal al sistema nervioso de cortisol y segregamos cortisol, segregamos adrenalina, segregamos, ¿sí me explico? ¿Y de qué depende? Pues es que el cerebro no tiene sentido del humor ni nada, o sea, lo estamos viviendo como si fuera, da igual si estamos viendo una serie o una película o si estamos pensando o si estamos soñando o si estamos alucinando o delirando o lo estamos viendo en presente, el cerebro opera idéntico. Entonces, las emociones, que esa es su función, estamos viviendo una situación de peligro, por decir, ¿no? Y entonces, obviamente, el cerebro se activa y es cortisol, adrenalina, noradrenalina. Y eso que segregamos tiene una duración de minuto y medio en nosotros. O sea, sentimos el estrés 90 segundos, por decir 2 minutos y ya es muchísimo. Sentimos miedo 2 minutos, sentimos felicidad, o sea, duran segundos. Y entonces decimos, entonces, ¿por qué decimos? Es que yo ya tengo toda mi vida que traigo arrastrando esta tristeza o este enojo o esta situación. Decimos, ¿cómo? O sea, ¿tanto duran las emociones? ¿Qué podríamos decir ahí, por ejemplo, Lu? ¿Tú qué me podrías decir de eso? A ver, ahí fíjate bien, yo creo que cuánto va a durar la emoción, lo que tú decidas que dure. Y que te hagas consciente de qué estás sintiendo. Sobre todo qué estás sintiendo, porque muchas veces no sentimos, vemos que tenemos la emoción, pero ni siquiera nos hacemos conscientes. Y fíjate que va a relacionar un poquito con algo que te preguntan, pero ahorita que digas, fíjate, una cosa ahorita de lo que estás hablando, tanto neurotransmisor, tantas hormonas, todo lo que estás segregando, todo lo que está, y dijiste algo bien bonito que es las frecuencias. Y son de las que a veces no nos hacemos conscientes. ¿Con qué frecuencia estoy? ¿Qué frecuencia está pasando? ¿Qué energía está pasando? Que ahorita más adelante vamos a hablar un poquito, a ver si no nos extendemos mucho, porque aquí nos podríamos quedar un chorro hablando, pero esta parte de la emoción, ¿cuánto me puede durar lo que yo tarde en hacerme consciente de ella? Porque a veces ni siquiera soy consciente. Exactamente, exactamente, Lu. O sea, las emociones como tal, o sea, la señal que da el cerebro de serotonina, dopamina, cortisol, endorfina, duran segundos. ¿Ok? Tiempo, mucho tiempo, tristes, enojados, estresados, es porque lo estamos pensando. ¿Sí? Estamos pensando en eso que me pasó, que me pone triste, que me siento enojo, que me pone estresado. Cuando hacemos consciente, y aquí ya entramos más a temas de espiritualidad tal vez, o sea, que es como ir dentro de nosotros, o sea, porque la conciencia es complejísima de explicar, ¿no? O sea, sí, porque la conciencia es todo, pero hablando básicamente y neurológicamente, ¿qué es la conciencia? Nos sirve para darnos cuenta, para empezar de nosotros mismos, cómo me siento,
como qué estoy pensando, qué estoy haciendo. Y entonces vivimos tan inconscientemente, o sea, dormidos como... ¿Y qué es vivir dormido? Es no darnos cuenta que vivimos el pensamiento todo el tiempo, casi todo el tiempo. Y entonces dejamos de ahí el aquí y ahora, ¿no? Dejamos de vivir el presente, que es lo que hay, por estar pensando en lo que me pasó o, en su defecto, en lo que va a pasar. Lo que es lo mismo, eso se interpreta neurológicamente depresión, que son anclaje de pensamientos en el pasado, y ansiedad, que es exceso de pensamiento en el futuro. Y ahí vivimos, pensando en lo que va a pasar, en lo que no quiero que pase, en lo que qué horror si pasa, y si esto y si el otro, o lo que pasó. Y rara vez, o sea, o sea, estamos presentes, o sea, si estuviéramos presentes, de ahí las emociones, ¿no? O sea, que dices, pues, ¿cómo si es que me siento de tal manera? ¿Realmente qué es lo que está pasando? Es que está una serie de información en nuestras neuronas pasando de una a la otra que nos están haciendo recordar y cada que me acuerdo segrego o inhibo neurotransmisores y hormonas. Eso es lo que nos hace sentirnos un periodo de tiempo, sentirnos tristes, enojados, digo, bueno, como cada quien nos sintamos, ¿no? O sea, todas las emociones, a final de cuentas. Entonces, cuando hacemos consciente, y es, ¿qué es lo que tengo que hacer consciente? Es darme cuenta de qué está pasando por mi cabeza, o sea, en qué estoy pensando, ¿sí? O sea, la conciencia tiene que ver con presente nada más, o sea, digo, la conciencia tiene que ver con todo, o sea, porque podemos estar hablando en presente, pero hablamos en pasado y también en futuro, y estamos en presente. O sea, la conciencia tiene que ver con sentir, a final de cuentas, ¿qué siento ahorita? Sentir la temperatura de mis manos, sentir o escuchar lo que estoy escuchando ahorita, sentir a la persona que tengo enfrente. ¿Sí me explico? Pero rara vez lo hacemos. Y hay muchas alternativas para conectarnos. Sin duda alguna es la respiración y el sentir nuestro cuerpo, ¿no? Estamos Ay, tan viviendo pensamiento que decimos, no, bueno, es que el estar conscientes no tiene que ver únicamente con estar en un estado de alerta. O sea, estamos en un estado de alerta, pero no precisamente es que estemos conscientes. Lo asociamos mucho, o sea, sí, tiene que ver con lo mismo, pero podemos estar en estado de alerta y no ser conscientes. Y entonces es ¿por qué? Porque estoy habitando el pensamiento todo el tiempo. Digamos, yo estoy aquí sentada y estoy pensando de esto y el otro, y alguien me dice, oye, Karina, pero ¿por qué tal cosa? Y yo digo, no sé, no me doy cuenta. O sea, hasta que me doy cuenta de mí, aunque estés en estado de alerta, no sé si me explico. sí, 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 sí. Entonces, esto Oye, tiene que ver, oye, Cari, perdón que sí, ahí podría, ahorita lo que hablabas de la respiración, y fíjate una cosa, qué tan importante es la respiración que a veces no nos hacemos conscientes de que estamos respirando. claro, Y desde allí sí, ahí no hacemos ese alto. Estamos, lo que decías tú ahorita, pasado, futuro, pero no, simplemente. Y ahorita yo pudiera dar un tip ahí que yo trabajo mucho, que es el timo, ¿no? Hablar la claro, respiración y tocar timo. Ahí bajas el cortisol. Empiezas a bajar cortisol, la adrenalina, todo. O sea, y hacerte consciente. El simple hecho de pegar, bueno, ya hablaríamos de meridianos y todo ese rollo, ¿no? Pero te ayuda a la conciencia. Cari, aquí hay alguien más, dice Alexa, por vivir deprisa nunca nos tomamos el tiempo para poder analizar nuestras emociones diarias y curaríamos a nuestro cuerpito. Pero gracias por abrirnos los ojos y tomar en cuenta. María dice, dicen que el estómago es el segundo cerebro. Y ahí ahorita que tú hablabas de todos los neurotransmisores, porque no nada más es el estómago, sino también es el corazón, claro, que tiene esos neurotransmisores que van ligados al corazón
y al estómago. Aquí habla Estela Rodríguez, Carlos, Cuauhtémoc Sánchez dice en su libro de Enamorados, vemos a través de un espejo empañado. Y luego dice también María Hernández, también a través de la meditación para drenar el cortisol. Y Cintia dice, ¿y cómo saber qué frecuencia vibramos? La emoción, o sea, cómo nos estamos sintiendo. O sea, tiene que ver 100% con sentirnos. Una, con la conciencia, o sea, de darme cuenta de mí, porque, insisto, vivimos tanto en el pensamiento que no nos damos cuenta realmente, o sea, estoy pensando, o sea, incluso eso yo lo veo mucho en terapia, ¿no? En donde tú lo sabes, o sea, abrimos y cerramos sesión con el afamado ¿cómo te sientes? Y hacer la pregunta ¿cómo te sientes? Y entonces, generalmente las personas voltean, o sea, piensan cómo se sienten, en vez de simplemente sentir cómo se sienten. O sea, estoy pensando de, pues, no sé, es que no, estoy confundida porque no sé realmente si estoy enojada o estoy triste o decimos, solo siéntelo. Una vez que pensamos cómo me estoy sintiendo, dejo de sentir y ya no es emoción, ya es pensamiento. Otra vez, sentirnos tiene que ver, a ver, ahorita cómo me siento. O sea, como ir a nosotros, sentirnos a nosotros, a ver, partiendo por la superficie, ¿no? A ver, tengo frío, tengo calor, estoy cómoda, incómoda, tengo ganas de ir al baño, no sé. Sentirme y sentir, ok, pues ahorita me siento tranquila, contenta, tengo miedo, estoy estresado. O sea, sentirnos. ¿Cómo saber? Porque las emociones tienen frecuencia, todo es frecuencia, pero ahorita no nos vamos a meter con todo. Ya sé, no, no Las terminamos y nos metemos con las frecuencias, ¿no? Porque también la frecuencia viene desde el campo bioenergético, cómo estoy teniendo mi campo bioenergético. Y ahorita yo creo que, bueno, déjenme, digo otras que están diciendo aquí. Saludos a Lolis Leal, mi gran amiga. Y aquí dice también María, la emoción dura el tiempo que decimos, que decidimos anclarnos en ella desde la idea. Ricardo, bienvenido. María Hernández dice, la respiración te trae al presente, al aquí y el ahora. Saludos a Janet Díaz y Patricia Juárez está con nosotros. Bueno, a ver, Cari, ya nos hablaste de lo que es en sí los neurotransmisores, nos hablaste de todo esto que tiene nuestro cerebro, de cómo por medio de un escáner se puede ver cómo está funcionando nuestro cerebro, si está ácido, sí, o si está alcalino, que nos baja el sistema inmunológico. Cari, ustedes como psicólogos, ¿en dónde entra la espiritualidad ahí? nosotros como psicólogos, como Sí. no entiendo un A pregunta. ver, fíjate bien. Como psicólogos siempre decimos es que la espiritualidad no va de la mano, que ahorita ya han cambiado mucho los temas. Yo entré ahí a un congreso y me dio muchísimo gusto, pero muchísimo gusto ver que los psicólogos están abriendo a este campo, aunque hay algunos que todavía están muy cerrados, pero a este campo espiritual que ya no se puede separar dentro de la misma parte humana, tanto física, mental y emocional y espiritual que van unidos, ¿no? Me encantó ver grandes que pues, son muy famosos, doctores, neurólogos, psiquiatras, donde, ahorita lo que dijiste, ¿cómo voy a drenar el cortisol? Con la respiración. Y me encantó escuchar a uno que dijo, no, siente tu corazón. Respira y siente el corazón. Entonces ahí me estás hablando de esa unión espiritual que hay. Pero yo digo que ustedes como psicólogos, te voy a decir por qué. Porque antiguamente, y vámonos un poquito al pasado, estaba peleada la psicología con la espiritualidad porque se miraba esotérico, místico y como que había una separación. Y ahorita que hablabas de la conciencia,
de ser conscientes del aquí y el ahora, eso no existía antes. Antes nos íbamos más cuadrados. Sí, entonces, a ver, Cari, tú desde de tu experiencia, ¿cómo es, como, perdón, es mi nieto, perdón, ¿cómo es que ustedes ahorita están relacionando la parte espiritual? Ok, sí, ya te caché perfecto. Uy, pues literalmente sabiendo una vez más que no estamos separados, o sea, que no, y como bien lo dices, ¿no? O sea, creo que no nada más tiene que ver como la profesión como tal de la psicología, o sea, si lo observamos tantito, pues es todo el tema como clínico o de medicina, que decimos, no, pues si estás enfermo del corazón, pues va al cardiólogo, si algo te pasa en los pulmones, pues va al neumólogo, si algo te pasa en los riñones, pues va al nefrólogo, cuando a final de cuentas todo está conectado con todo, o sea, todo está conectado con todo, y es meramente imposible, y, y tienes mucha razón, ¿no? O sea, porque en algún momento yo cuando solo me enfocaba como a la teoría, ¿no? Sí, el DSM-5 y entonces lo capturaba y esto por sintomatología y la. O sea, estoy convencida de que no hay mejor universidad que la misma vida, ¿no? O sea, que me de boca, hoy lo agradezco infinitamente, o sea, que yo me atrevo a decir, o sea, que sin espiritualidad, que empecemos por partir, ok, ¿y qué es la espiritualidad, no? La espiritualidad, pues es dentro. La espiritualidad como tal significa unidad, y no podemos separarlo, o sea, no podemos separar los pensamientos de las emociones, de la conducta, del cómo yo me siento y lo que pasa con el mundo. O sea, que al final de cuentas es el comportamiento. Y el cómo lo gestionamos cada uno de nosotros tiene que ver aquí en China con espiritualidad. O sea, podemos saberlo, o sea, cognitivamente, racionalmente, pero si no lo integro, o sea, a lo interno, no sé cómo explicarlo, como a lo que yo siento, o sea, tiene que ver también con, digo, que la espiritualidad de repente la podemos asociar como con religión, ¿no? Y no necesariamente puede ser una persona espiritual, o sea, muy espiritual, que no tiene que ver con religiones. La espiritualidad tiene que ver con algo de cada uno de nosotros, o sea, no podemos decir, es que esta persona como hace tal cosa es muy espiritual. A ver, es que la espiritualidad es de cada uno. O sea, si a uno le funciona perfecto y se conecta consigo mismo, orar, eso es espiritualidad, o sea, que se conecta. A otros meditar, a otros hacer yoga, a otros, no sé, hacer alguna actividad altruista, tal vez. O sea, o hacer incluso ejercicio. O sea, cada uno de nosotros se conecta con qué me hace sentir mejor. O sea, cuando nos sentimos de verdad, insisto, lo podemos saber, ¿no? O conocer incluso. Pero si no lo integramos, o sea, a final de cuentas somos cuerpo, mente y espíritu. O sea, ¿cómo le hacemos para separar eso? Es imposible, es imposible. Hay muchas, y tienes toda la razón, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que dicen, es que eso no es ciencia. Y yo hace muchos años, ya algunos años, yo era de esas. Ajá, esto no es ciencia y cómo lo compruebo y entra en creencia y no sirve. O sea, el hecho de que digamos, a ver, comprueba un hoyo negro o comprueba algo, pues es que no, ¿cómo lo compruebo? Eso no significa que no sea. Y entonces cuando te das cuenta que todo tiene que ver, o sea, que a final de cuentas le ponemos, es algo que yo he observado, que le ponemos como diferentes nombres, pero a final de cuentas es lo mismo. Unos le llaman chakras, y si te das cuenta, los colores, que son los 7 del arco iris, y esos mismos colores son los mismos del pH. Y esos mismos colores son los mismos que cuando escaneamos una persona salen en el escáner. Los colores literalmente, o sea, o el espectro de luz, más es el término, tienen una frecuencia, o sea, cada color. Una vez más, o sea, no significa que haya colores ni buenos ni malos, ¿no? Decimos, es que su frecuencia es bajísima, o sea, ¿qué significa eso? O sea, que
por decir, el rojo, ¿no? En los chakras, digo, yo no sé mucho de chakras, pero o sea, en los chakras literalmente es el chakra raíz, es el más bajo, ¿no? En la coloración del espectro de luz o en la coloración del pH también. Y es ácido, porque es medible también. O sea, Y, no es lo mismo, dime. y ahí en el rojo o en el chakra raíz es en donde está, le llaman a veces la vasija, en donde está todo lo que es terrenal, todo lo que está ahí de los pensamientos, el pasado, todo lo que, porque no aterrizamos, no andamos volando muchas veces y no aterrizamos, no tocamos tierra, ¿no? No nos enraizamos. Bueno, un poquito ahí de Exacta. lo... Y así va, o sea, como van los chakras, o sea, que es el chakra, como tú lo dices, o sea, va subiendo, ¿no? Y el último chakra, que es el acá, es ultravioleta, ¿sí, Ujú. no? Sí, Es violeta. sí, es el violeta, ajá. Igual en el pH, o sea, así es medible el pH. El último es el más alcalino. Y todo eso, ¿con qué tiene que ver? Es exactamente con eso. O sea, a veces ponemos como que nuestra vida, o vivimos o nos manejamos en la vida muy desde la tierra, ¿no? O sea, la materia, lo que se toca, lo que se ve. La espiritualidad tiene que ver una vez más con eso. O sea, mientras más elevamos, y ojo, o sea, el decir baja frecuencia o alta frecuencia no significa que esto es bueno o esto es malo. Todo, o sea, dentro de la espiritualidad, tú lo sabes, o sea, es integrar todo, integrar esos dos lados de la existencia, que es positivo negativo, o sea, no coexiste uno sin el otro. Y eso es algo que observamos muchísimo, ¿no? Que decimos, es que esta persona es buena o es mala, o es oscura. A ver, o sea, lo oscuro, ¿qué es lo oscuro? O sea, vayamos a lo más básico de la energía, que es una pila. Una pila tiene dos lados, un positivo y un negativo. ¿El negativo es malo? No, sí funciona la energía. O sea, pero tenemos la idea, que es el programa, el ego, la. O sea, que decimos, malo, no lo quiero. O oscuro, no lo quiero. A ver, sin la oscuridad no se puede ver la luz. Sin el frío no siento el calor, sin la felicidad no siento tampoco la tristeza y todas las demás, sin lo dulce lo salado. O sea, ¿cómo podemos, dentro de la psicología, el parámetro siempre es el cero, ¿no? Que es el punto medio. ¿Y cómo podemos medir un punto medio si no hay dos polaridades? Es imposible, pero a lo que nos arraigamos siempre es a la idea de que sea solo positivo, ¿no? Que sea solo feliz, que sea solo favorable a la existencia. No sé, el caos muchas veces, que es, vaya, por default, una palabra que escuchamos mucho de que es que ahorita mi vida es un caos. Agradécelo. O sea, ¿por qué? Porque eso significa que es para que lo pongas, o sea, no existe el caos sin orden, ni orden sin caos. No existe pérdida sin ganancia. No existe un lado sin el otro. La espiritualidad justamente es eso, que integra a los dos y que los sabe y los ve como una misma línea. Y no, ninguno es ni bueno ni malo, simplemente es parte de la vida y que nos llega a ser un equilibrio a final de cuentas. No sé Oh, si oye, Cari, respondí. sí, aquí tienes una pregunta, nada más. Si a ver, Lolis, ¿de qué diferencia, de qué diagnóstico te refieres? Mientras te voy a decir algo. Hablaste al principio de alguien del padre de la psicología, bueno, que ahora ya no es tanto Freud como es ahorita Carlos Jung, que nos habla sobre la sombra. Y ahorita que estás hablando, no hay blanco si no hay luz. Digo, no hay oscuridad y luz, no se pueden estar separados. Y creo que tiene mucho que ver con las emociones, porque si yo no integro mi enojo o no lo siento y lo estoy huyendo de esa parte oscura o no quiero darme cuenta que tengo esa parte oscura por miedo, porque todo tiene que ser luz, pero siempre es, Carlos Jung lo dice, ¿no? Haz consciente lo inconsciente y haz de tu sombra tu luz. Entonces, aquí te hace una pregunta Lolis y dice... Karina, como psicóloga y terapeuta, ¿cuál es la diferencia en un diagnóstico? No, sí, no sé si, ¿a qué diagnóstico te refieres, Lolis?
Y María dice, somos una dualidad. Exactamente, cuando unimos esa dualidad, cuando nos hacemos conscientes, yo les digo, yo siempre voy y checo mi sombra, ¿no? A ver cómo estás, cómo te sientes. Y ahí es en donde empieza la inteligencia emocional, ¿sí? Exacto. Ok. Loli, si nos puedes decir cuál es la diferencia de un diagnóstico a qué tipo de diagnóstico o si le captas tu, Estoy Cari. entendiendo, pero no muy bien. Estoy entendiendo que cuál es la diferencia de un diagnóstico que pueda hacer un psicólogo a un A diagnóstico una que pueda hacer un... a un terapeuta. Ajá. Ok, bueno, partiendo porque los psicólogos, digamos literalmente, bueno, pues es la licenciatura en psicología, y podemos dar un diagnóstico en función, por ejemplo, de alguna enfermedad mental, de alguna situación emocional. Y los psicólogos no medicamos, diagnosticamos y, bueno, o sea, en base al DSM-5. Y terapeuta, mm, me parece, no estoy tan segura, pero es como que alguien más que está enfocado como que en alguna como especialidad, por así decir, un angelólogo es terapeuta, una persona que se dedica ay, no sé, a hacer Reiki es terapeuta. A lo mejor esa es la diferencia, o sea, un psicólogo va más por la parte como de estructura, de protocolo, y los terapeutas más a la parte, valga la redundancia, terapéutica, como de sanación, como de intervención, más que de diagnóstico. Ah, ok, y de aparte ahí puedo yo meter un poquito mi cucharilla. La parte de un psicólogo siempre te va a diagnosticar, bueno, te diagnostica y canaliza igual que un terapeuta con alguien que si tú necesitas ya ir con un neurólogo psiquiatra, se va a canalizar. Un terapeuta va a tener terapias alternativas que va a trabajar y drenar la emoción. Una de las cosas, ahí tú lo estabas hablando ahorita, Reiki, bueno, yo podría hablar de Healy, que trabajo ahí esa parte, ¿no? Pero aquí ya te lo puso, sí. ¿Cuál es la diferencia en un diagnóstico clínico de un psicólogo a un terapeuta? De un terapeuta, porque allí está hablando de espiritualidad. ¿Qué le dirías a un paciente? Ya voy Mm, allí, fíjate bien, ahí yo creo, ya le capté. Ahí es la parte, por ejemplo, un psicólogo no hablaría de la espiritualidad. ok, Y un no, terapeuta sí te metería, no es que mira la conciencia y hazte, y entonces tus energías o sea, esa parte, ¿no? Es por donde creo que va. Entonces, ¿tú qué le dirías a un paciente? Pero tú como, por ejemplo, ya como tú, me da mucho gusto que hay muchos psicólogos, psiquiatras que ya están uniendo las neurociencias con la espiritualidad. ¿Tú qué le dirías a un paciente? o sea ya también creo que ya le caché a lo que quiere decir. O sea, es que finalmente la psicología es una ciencia. ¿Y qué es la ciencia? La ciencia es algo probable y comprobable. La espiritualidad no. O sea, pero no significa que no sea o que no exista. ¿Me explico? O sea, entonces es un psicólogo, sí, claro, o sea, puede dar un diagnóstico en base a, a que hay, vaya, toda una serie de protocolos y de DSM-5, de manuales de criterios de diagnóstico, basados en algo probado, en pruebas incluso, ¿no? En pruebas psicológicas o psicométricas, o sea, que están estandarizadas, o sea, que ya son instrumentos que son probados, de ahí que entran en ciencia, porque es algo probado y comprobado. La espiritualidad, pues es como decir, pues es como la religión un poco, ¿no? O sea, pues, eso no significa que la religión no exista o no sirva o no tal, o sea, pero es que la diferencia es esa, o sea, la psicología es probada, o sea, porque es ciencia y la espiritualidad no. Esa sería mi respuesta. Pero bueno, a final de cuentas yo hablo igual por mí. A mí me queda claro que no, y de verdad, Lu, yo lo he vivido a través de mi vida, obviamente. Cuando yo me enfocaba desde de la teoría y del protocolo y la, de verdad que sí, sí, yo siento que,
o sea, que sí intervienes con las personas, pero no a profundidad, ¿me explico? A diferencia de ahora. O sea, no es lo mismo la teoría, ¿qué es eso? Teoría, digo, muy válida, por supuesto, no lo demerito en lo absoluto, pero el entrar al ser, o sea, es de verdad diferente. O sea, el inconsciente, ¿cómo lo comprobamos, no? O sea, es así como de, ok, y todo lo que estamos proyectando, que es un término que le da la psicología, que es un mecanismo de defensa, que es proyección, o sea, que todo el tiempo nos estamos proyectando de manera inconsciente. Dices, ¿y cómo sé que es mi proyección? Digo, a final de cuentas, yo estoy convencida de que incluso la psicología que entra en algo probado y comprobado, para muchas personas aún sigue entrando en creencia, como un dogma de fe. Entonces, mi respuesta sería esa. O sea, únicamente, por ejemplo, si estamos hablando de algún trastorno mental a nivel neurológico, o si estamos hablando ya de algo más como introspectivo, esa es la diferencia. O sea, podemos dar un diagnóstico, pues obviamente con una cédula y protocolos, y esa es la diferencia. Si me lo preguntan a mí, o sea, si de tú con quién irías, con un psicólogo o con un terapeuta, indiscutiblemente, o sea, insisto, no digo que los psicólogos, o sea, porque es parte de un todo, o sea, no hay mejor, no es mejor, es como igual el psiquiatra y el psicólogo, ¿no? No, pues es que yo mejor me voy directo al psiquiatra porque me va a medicar y porque, pues sí, pero yo también les digo, el amor propio no viene en pastillas. O sea, entonces, por psiquiatra, pues es lo mismo los terapeutas. O sea, pues sí, el psicólogo tiene toda una serie de teorías basadas en algo probado, pero pues los terapeutas tienen otras técnicas que son maravillosas, indiscutiblemente. Esa sería mi respuesta, Lu. Me hiciste acordarme ahorita de lo que te dije de hecho, el congreso fue ahí en Puebla, y yo he estado ahorita metiéndome porque son puros psicólogos y psiquiatras y neurólogos y todo esto, ¿no? Creo que ahorita, claro, lo que decías tú es una licenciatura, todo eso, pero por ejemplo, hay cosas en la espiritualidad que se miden, y de hecho los mismos psicólogos o psiquiatras lo han estado diciendo. Hay cosas que van más allá de lo que está comprobado. O sea, es esa intuición, eso lo que dijiste. O sea, me encantó ese término y lo voy a tomar de YouTube. El amor propio no viene en cápsulas. Entonces, sí es importante reconocer, y fíjate que yo creo que también, a lo mejor, yo como terapeuta siempre, yo cuando ya sé que es algo que está fuera de mi alcance y que va más allá, ya se canaliza a otro. Pero creo que vamos de la mano, tanto el psicólogo como el terapeuta. O sea, no creo que estamos separados. Se ha separado por todas las creencias que había anteriormente, pero a mí me encanta ver cuántos psicólogos están buscando técnicas de respiración, están buscando tapping, están buscando biomagnetismo, o sea, Access Bar, o sea, muchas técnicas que ya los mismos psicólogos también están usando, y que ya también se están comprobando algunas, no todas, pero ya se están comprobando. Entonces, creo que aquí es como eso, ¿no? De la mano, ir de la mano. Aquí la parte es las personas que necesitan la parte de compruébame, a ver, dime, y que la ciencia y que dijo, es lo mismo que cuando vas con un doctor que cuando vas con un homeópata. No, pero eso no sirve. No, lo que pasa que con el homeópata te vas a tardar más porque se va a ir a la sanación, de donde viene la raíz de la situación. Digo, yo lo vería así, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya nos pasamos mucho, estuvo muy padre, y la gente todavía ahí prendida. Espero que les haya gustado. No sé, Cari, si tú quieras decir algo. Nada, Lucecita, pues es un placer, es un honor, es un deleite platicar. Me olvido, yo soy muy, o sea, de repente yo estoy aquí y me olvido así como me meto en estos temas que finalmente me apasionan en la vida y que en esta vida tengo
fortuna de dedicar, unos le llaman trabajo, ¿no? Pero pues de hacer lo que tanto me llena y me apasiona en esta vida, y es el conocimiento del cerebro, que estamos bien verdes todavía, pero bueno, pues dentro de todo, pues nada, Lu, o sea que sean, iba a decir sean felices, pero pues no, solo vivan. En ustedes, que tenemos tanto la idea de que piensen los demás y si no eres un egoísta, y es al contrario, ¿no? Hace rato, bueno, hace ya unos días que pasaron toda esta serie de elecciones y cosas de esas, me decía un paciente, pero es que me habla de usted, me decía, pero es que usted qué piensa de todo esto. Digo, yo no puedo opinar de cuestiones así, no son mi tema ni mi área, ni me llama la atención tampoco. Sé que también es parte de la vida, pero a final de cuentas, ¿qué es lo que pienso? Y una vez más, vuelvo al punto. O sea, queremos cambiar el mundo y queremos cambiar presidentes y gobernadores y cuantas cosas, pero si partiéramos por nosotros mismos, dejaríamos esa necesidad de querer cambiar el mundo, ¿no? Porque el mundo cambiaría por sí solo. Partiendo de nosotros, indiscutiblemente cambiamos muchas cosas. Eso es algo que indiscutiblemente yo digo, y enfóquense en ustedes, vean por ustedes y para ustedes, ojalá para dejar de estar necesitando y demandando de los demás, es el origen somos nosotros. Entonces, a trabajar en nosotros mismos, que de verdad es mucho más placentera la vida desde ahí. Fíjate, Cari, ahorita ya Lolis ya dijo aquí, dice, creo que sanar el alma se sana el cuerpo y eso te da la espiritualidad. Gracias, Karina, gracias, Lucy. Y luego dice aquí Esmeralda. Ah, y les puse les puse en los comentarios todas las redes de Karina para que la sigan, su consultorio, todos sus datos. Felicidades, mi doctora. La vida es seguir aprendiendo como es más fácil con apoyo especial. Así es. Y sobre todo darnos. Cintia González nos dice, no falta que compartan más. Súper interesante todos estos temas. Y sí, Cari, ¿cuándo nos volvemos otra vez, hombre? No te me pierdas. Nada de la vida, Lucecita. Me encanta Siempre. platicar contigo porque yo digo, es la mejor psicóloga de Puebla y me siento súper halagada y contenta. Sé de todo lo que tú has estudiado, sé lo que has hecho y sobre todo algo que admiro mucho de ti es que trabajas con el futuro del mundo, que son los niños y los jóvenes, y que Ay, qué trabajas hermoso. este tipo de emociones y que pues también está la parte de ahorita estar con este sistema sacral que traes y que trabajas con las personas que tienen algún problema de adicción y que les ayuda a trabajar con eso. Entonces, que ya hay que hablarlo. Yo creo que en otro tema hablamos sobre el funcionamiento sacral y hablamos sobre las frecuencias y ahí podemos llevarnos. Bueno, Anali, muchas gracias. Aprendiendo a querernos con la terapia, que es un curita para el corazón y la mente. Así es. Y es un curita que nos va a ayudar a saturarle. Dice María Hernández, gracias por la información. Gracias, Lu. Gracias, Cari, hermoso por su tiempo y conocimiento. Yo les pediría que compartan este video porque mucha gente no sabe y tiene miedo. No, pero ¿cómo voy a ver? Y es que el psicólogo va a hacer No, ya hay una apertura. Y yo, al menos, hemos hecho muy buena mancuerna, Karina y yo, en muchas cosas. En la cuestión, tanto ella como psicólogo y yo como terapeuta, de trabajar y de darnos pues ese permiso, ¿no? Porque yo también no estoy peleada con la psicología, me encanta y ver esta sinergia, pues es maravilloso para mí. Yo me quedo con eso hoy, mucho aprendizaje, hay que trabajar mucho de segregar y quitarnos allí, trabajar el cortisol, pero también acuérdense que el cortisol de cierta manera también es bueno en la mañana porque es el que nos despierta. Entonces no hay que tenerle miedo, Claro. hay que integrar las dos partes, tanto la parte negativa como positiva, oscura como blanca, para que nos dé un engrane. Pues muchísimas gracias, que Dios los siga bendiciendo, gracias por estar con nosotros, con nosotras el día de hoy y compartan, ahí están todos los teléfonos de Cari
Y también aquí dice, la mejor y excelente, talentosa persona y psicóloga. Ándale, tienes muchas. Dice, muchas gracias por este programa, súper nutrido. Gracias, Ro. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Tuviste lleno total aquí. Entonces, Ay, Cari, así que ojalá que nos podamos, ahí te pones de acuerdo con Ross para otra fecha y que hablemos sobre, claro. y no sé si estaría bueno que hicieras un escáner allí de que vean con alguien que nos prestaría, estaría interesante, ¿eh? Oh, feliz de la ¿Sí? vida. Bueno, ya dijiste, ya o a lo mejor yo en octubre voy a Puebla y ahí me lo haces a mí, ahí hacemos el programa, no te creas, pero podemos hacerlo antes, antes. Por supuesto que sí, feliz y encantada, de verdad. Los amo. Muchas gracias una vez más Gra- por... Gracias, Cari, que Dios los siga bendiciendo, los veo el próximo miércoles. Recuerden a trabajar las hormonas, a trabajar todas nuestras neuronas, a equilibrarlas, nadie lo va a hacer. Y algo que dijo Karina y con eso cierro. No podemos estarnos quejando de todo si no hacemos nada por nosotros mismos. Que tengan una excelente noche, que Dios los siga bendiciendo. Sonrían, Dios los ama, hágase el milagro. Bendiciones. Gracias, te amo. Te amo, gracias.